bien, continuaremos con el segundo bloque de este Encuentro Nacional de Educación, que tiene como nombre el rol de la educación básica frente a la sostenibilidad ambiental y el cambio climático. Después de tener claro qué es la sostenibilidad ambiental y el cambio climático, vamos a abordar el rol de la educación básica, explorando los avances y desafíos al respecto. Para ello, vamos a tener el agrado de invitar a pasar al Estado Central a Sandra Soria. Ella es psicóloga de profesión, egresada de maestría en Derechos del Niño y Políticas Públicas para la Infancia y la Adolescencia. Es diplomada en Gestión Pública en Desarrollo Sostenible. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en el diseño e implementación de proyectos sociales e investigaciones en ONGs nacionales e internacionales como la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Asimismo, es autora y coautora de diversas publicaciones especializadas vinculadas con la problemática y la trata de personas en el Perú. En el sector público, ha laborado en programas nacional de alimentación escolar como Caliwarma, en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS, y en el Ministerio de Educación, el MINEDU. Actualmente está a cargo de la Unidad de Educación Ambiental de la Dirección General de Educación Básica Regular del Ministerio de Educación, a cargo de liderar el cumplimiento de las políticas sobre educación ambiental. Bienvenida. Invitamos también a subir al estrado a Pilar Reyes. Ella es directora ejecutiva del Programa de Educación en Ciencias basada en la indagación, investigadora asociada al Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile y miembro del Comité Científico y Pedagógico de la Oficina para la Educación en Cambio Climático de París. Su línea de investigación se aboca tanto a los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias, basado en la indagación, integrando el aprendizaje en proyectos y pensamiento de diseño. El foco de su trabajo está en el desarrollo profesional docente a través del proceso de apropiación de la metodología indagatoria para el sector de ciencias, con el fin de establecer comunidades profesionales de aprendizajes que permitan construir territorios de escuelas con sello científico y educando para la sostenibilidad. Actualmente lidera el proceso de mejoramiento de la calidad de la educación en Chile, trabajando en colaboración con los científicos de la Universidad de Chile, el Programa de Indagación Científica del MINEDUC, la Fundación Anglo American y con el equipo de desarrollo social del Observatorio ALMA. De igual manera, nos complace invitar a este estrado de honor a Jan Sadadou. Él posee un diplomado de doble licenciatura en Canadá y una maestría en cambio climático en Países Bajos. Es un profesional con 8 años de experiencia internacional en áreas de cambio climático, educación y cooperación internacional. Durante los últimos 3 años, ha dedicado sus habilidades al servicio de la Oficina de Educación para el Cambio Climático, que impulsa la Red Internacional América Latina, Europa y el Caribe, que es un centro UNESCO con sede en París. Lidera el desarrollo de redes y actividades internacionales de la organización con un enfoque destacado en América Latina. Nuestro moderador de este bloque 2 del rol de la educación básica frente a la sostenibilidad ambiental y el cambio climático será Santiago Kerrigan León. Él es economista de la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresado de la maestría en gestión pública de la Universidad Particular San Martín de Porres, con estudios concluidos en la Escuela Profesional de Computación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene diplomados en gestión pública por resultados, gestión de políticas públicas y educación virtual. Fue miembro del equipo técnico nacional de la Estrategia de Gestión Territorial, primero la infancia del MIDIS, asesor para la elaboración del PEL de la UGEL Ventanilla Callao, coordinador general de la Secretaría General de la UNI,
Coordinador Territorial de Gestión Descentralizada de CINEACE, Coordinador Nacional del Sistema de Seguimiento, Información e Implementación de los Proyectos Educativos Regionales del Consejo Nacional de Educación, Jefe de Sistemas de la ONG Alternativa y actualmente es Director de Bienestar Universitario de la UNI. Te dejo en el uso de la palabra, Santiago. Ok, muchas gracias con todos. Primero agradecer al Consejo Nacional de Educación por la invitación a esta sala y también el poder participar en esta mesa donde vamos a trabajar el tema del rol de educación básica con este espléndido panel, al cual yo les pido por favor un fuerte aplauso. Nos toca trabajar hoy día en este bloque el tema del rol de la educación básica frente fundamentalmente a este tema que hemos estado viendo desde el inicio, que es el que marca un poco el sentido de este evento, que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental. Recordando también que la educación básica es fundamental, es un derecho básico, fundamental de las personas y de nuestra sociedad. En nuestro país es parte de ese derecho, la Ley General de Educación lo establece como tal. Y es la educación básica también el pilar sobre el cual construimos, hemos construido y seguiremos construyendo la formación de todos nuestros niños, adolescentes y en general de todos nosotros que vivimos en nuestro país. Y en ese sentido, entonces, es clave que la educación básica como tal tome un rol fundamental precisamente ante los retos y desafíos que tenemos frente al cambio climático, el medio ambiente, ¿no? Y que son parte de lo que nosotros a futuro tenemos que ir pensando, un futuro que ya es ahorita también. Y como decía el panel anterior, en realidad estamos contra el tiempo, ¿no? Y en ese sentido también lo que tenemos y pedimos precisamente ahora en este bloque, en esta mesa, es precisamente ver cuál va a ser entonces el papel que va a tener la educación básica como el elemento fundamental que ayuda precisamente a construir la base de lo que vendría a ser la ciudadanía en nuestro país. Entonces, yo planteo una pregunta, y es la pregunta con la cual vamos a comenzar estas presentaciones de cada uno de nuestros panelistas, es cuál es el rol, y en esa medida también cuáles son los avances y desafíos de la educación básica, precisamente para trabajar el tema de la sostenibilidad ambiental y el cambio climático en nuestro país y en los países donde cada uno de ustedes vive, América Latina también, pensándolo en esa lógica. Y en esa perspectiva, mirando el Proyecto Educativo Nacional 2026, donde uno de sus primeros propósitos es la ciudadanía plena, pensar también y preguntarnos cómo desde la educación básica se puede contribuir con la formación de la ciudadanía ambiental. Entonces, para empezar este bloque, invito a la coordinadora de la Unidad de Educación Básica del Ministerio de Educación, nuestra compañera Sandra Soria, para que empiece su presentación. Sí les recuerdo a todos que el tiempo es tirano, así es que tenemos que tratar de respetar los 15 minutos que se nos ha entregado a cada uno de nosotros. Muchas gracias. Sandra. Muchas gracias, muy buenos días con todas y con todos. Es realmente agradecer al Consejo Nacional de Educación, del Ministerio de Educación, por liderar este encuentro, un encuentro que pone en agenda justamente un tema muy importante, que es el de la sostenibilidad ambiental en un contexto de cambio climático que todas y todos estamos atravesando. Y más específicamente desde el rol de la educación justamente en este tema o en esta problemática. Quisiera iniciar agradeciéndole también a cada uno de los actores dentro del sector educación, al conjunto de especialistas, docentes, directivos, estudiantes que justamente me permiten poder compartir el día de hoy algunos de los avances. Sé que en este auditorio están presentes nuestros especialistas de educación ambiental de las direcciones regionales de educación, a quienes saludo de manera especial y a todos quienes nos acompañan también. El rol de la educación en relación a
contrarrestar o contribuir justamente a abordar el tema de la crisis climática se viene dando desde hace muchos años. En el sector de educación, nosotros la abordamos desde la educación ambiental. Y la educación ambiental se define como un proceso educativo integral que se da en toda la vida del individuo y que busca generar en este conocimientos y actitudes. Asimismo, promueve una conciencia y cultura de conservación y valoración del ambiente y de prevención frente a los riesgos de desastre en el marco del desarrollo sostenible. Como lo decía la ministra en su presentación, se instrumentaliza a través de la aplicación del enfoque ambiental. ¿Cómo es esto de la presentación? Esto. En el Perú, la educación ambiental está presente en nuestro marco normativo. La Ley General de Educación lo tiene establecido como uno de sus principios, que dice que la conciencia ambiental motiva el respeto y cuidado y conservación del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. Se establece también en nuestro reglamento de la Ley General de Educación de manera específica, señalando un artículo donde se define lo que es la educación ambiental y específicamente el enfoque ambiental y una característica que es realmente a destacar, que es transversal a todo el sistema educativo peruano y además que tiene componentes para su desarrollo. En esa línea quisiéramos mostrar que además el Perú y desde el sector de educación cuenta con una política nacional de educación ambiental que fue aprobada en el año 2012 y está en estos momentos en proceso de actualización. El día de mañana, de acuerdo al programa, van a tener la oportunidad de conocer un poco más a detalle sobre el estado de este proceso. De igual manera, el Currículo Nacional de la Educación Básica, que es el instrumento orientador de los aprendizajes en las escuelas, lo incorpora de manera puntual como uno de sus 7 enfoques transversales. Incluye el enfoque ambiental, pero también se ve de manera específica en algunas competencias, como las que ustedes pueden ver ahí, la competencia 18, gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, competencia 21, que explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, la materia y la energía, la biodiversidad, la tierra y el universo. Asimismo, como avance desde la implementación de la educación ambiental en el sistema educativo peruano, se viene implementando como una estrategia educativa los proyectos educativos ambientales integrados, conocidos como PAI. Esta es una estrategia, como mencionaba, que articula e integra no solamente los otros enfoques del Currículo Nacional de la Educación Básica, que moviliza además todas las competencias adecuadas a cada uno de los niveles y a las modalidades de la educación, sino que también se transversaliza a nivel de toda la gestión escolar. Es decir, que las instituciones educativas planifican desde el inicio atender desde una problemática u oportunidad ambiental el desarrollo de un PAI. Además de que tiene que ser implementado de manera articulada con todos los actores en la localidad. Y señalamos de manera puntual que el PAI, además de estas características, que debe de atender una característica u oportunidad ambiental. Y es ahí donde destaca la importancia de la diversificación curricular. La diversificación curricular que toma justamente sentido y toma las diferentes particularidades de los territorios, porque las instituciones educativas, las diversas instituciones educativas están ubicadas en determinados ámbitos con determinadas particularidades.
problemáticas, como lo señalaba la ministra al inicio. Tenemos en ciernes la presencia del Niño Global, que va a afectar de manera diferenciada al país. Y en esa línea tenemos que atender desde las escuelas esa variedad, esos contextos, esas problemáticas, pero también probablemente las oportunidades. Y esa es una característica que se atiende desde los proyectos educativos ambientales integrados. Además, también como avance en esa línea para poder impulsar el desarrollo de estos PAI, hemos elaborado recursos educativos desde el sector y en alianza con algunos actores, tanto del sector, de los otros sectores del Estado, como organizaciones aliadas de la sociedad civil. Pueden acceder a ellos desde el portal web de Educación Ambiental del Ministerio de Educación. Estos recursos están dirigidos para nuestros docentes como para nuestros estudiantes, porque tenemos que atender y tenemos que generar justamente la posibilidad de que se puedan desde estos recursos tener una aproximación a diversas situaciones, diversas problemáticas. Y en relación a los recursos de educación ambiental, señalaban en el primer bloque la importancia de la difusión de la información de las investigaciones. Y ahí, por ejemplo, destaco un esfuerzo que se hizo conjuntamente con el CENAMI en la popularización de del clima, en el sentido de que justamente a veces esas investigaciones son un poco complejas en términos poco distantes a lo que probablemente se podría estar comprendiendo desde el trabajo en las aulas, y en esa línea se acerca, se aterriza esos estudios, esos hallazgos, para que puedan ser trabajados en las instituciones educativas. Tenemos diversos recursos que abordan el tema de cambio climático de manera general. Tenemos recursos que atienden, por ejemplo, lo relacionado a la biodiversidad marina. Estos recursos elaborados de manera con un aliado estratégico que es WWF, entre otros. Tenemos también, tenemos como avance haber desarrollado como parte de la oferta formativa algunos cursos MOOC especializados para nuestros docentes y otros mediadores del aprendizaje, para que puedan justamente no solamente conocer sobre los diversos temas, sino para que puedan comprenderse desde estos cursos cómo se trabaja en las instituciones educativas, que ese es un aspecto importante que podamos difundir para que nuestros otros aliados puedan entender que para que se hagan sostenibles algunas intervenciones se tiene que trabajar desde los procesos de planificación. Además, también contamos con un avance importante, significativo, que es un sistema de seguimiento y monitoreo de la implementación de la educación ambiental a nivel de nuestras instituciones educativas de la educación básica, que comprende la educación básica regular, la alternativa y la especial. Esto es a través de un Power BI de educación ambiental que desde el año 2021 es de acceso público para todas y para todos, y que puedan justamente conocer cómo desde las escuelas se viene trabajando, se viene desarrollando la educación ambiental. Reitero, es de acceso público a través de la web de educación ambiental del Ministerio de Educación. Otro avance importante también que estamos dando es el fomentar la participación de nuestros estudiantes en espacios, valga la redundancia, donde ellos y ellas puedan abordar y puedan colocar como tema de agenda diversos asuntos ambientales que les son de preocupación. A través de una estrategia que venimos implementando de manera conjunta entre el Ministerio de Educación, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, denominada Generación Clima,
que justamente busca y alienta que nuestros estudiantes se puedan involucrar y que puedan tener estos espacios donde ellos puedan ser escuchados y que puedan sus iniciativas también brindadas y puestas en valor a partir de su incorporación. Ahí podemos brindar algunas cifras del último año, del 2022. Cada año las instituciones educativas reportan sus acciones de educación ambiental a través del reporte de logros ambientales, un reporte que se hace aproximadamente desde el año 2014, 2015, a partir de posterior a la aprobación de la Política Nacional de Educación Ambiental y que se ha ido consolidando y que se va aumentando. Para este año estamos justamente en este proceso de reporte para lo que corresponde al año 2023 y este proceso va a culminar en el 30 de noviembre. Sin embargo, puedo dar ahí algunos datos de los avances en relación a escuelas que abordan no solamente la educación ambiental, sino abordan diversos aspectos vinculados al cambio climático. Por ejemplo, 31.583 instituciones educativas de educación básica implementan diversas actividades pedagógicas de mitigación y adaptación frente al cambio climático como parte de un PAI en el año 2022. Esto ustedes pueden tener los detalles accediendo al Power BI de educación ambiental, como les mencionaba, es de acceso público, para que puedan tener esta información y acercarse un poco más a estos esfuerzos que desde el sector educación se vienen realizando. De igual manera, tenemos en las escuelas conformada la Brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres, y en el año 2023 al menos 43.432 escuelas cuentan con este grupo. Dentro de este gran equipo hay brigadistas de cambio climático que tienen como funciones diversas que tienen que implementarse dentro de las escuelas y hacia la comunidad a través de sus brigadistas responsables, que está liderado por un docente, o también por los mismos escolares, quienes también tienen un espacio como brigadistas escolares de cambio climático. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos todavía desde el sector de educación para seguir implementando la educación ambiental justamente como parte, como elemento clave en la búsqueda de esta ciudadanía con conciencia ambiental que pueda justamente ejercer desde el ejercicio de sus derechos, pero también de sus deberes, hacer sostenible el ambiente? Por ejemplo, estamos, como les mencionaba, en un proceso de actualización de la política que pronto deberá justamente culminarse. Fortalecer la oferta formativa para docentes en servicio y otros mediadores para la implementación de la educación ambiental es un reto permanente. Fortalecer el trabajo sinérgico para valga la redundancia, fortalecer la participación de nuestros niños, de nuestras niñas en asuntos ambientales. Otro desafío también es promover investigaciones sobre el impacto de la educación ambiental en los estudiantes y la población en general. Si hablamos de conciencia ambiental, debemos también tener la posibilidad de, a través de algunos estudios de investigaciones, conocer qué tanto estamos avanzando, qué tanto nos falta para poder seguir justamente interviniendo de manera puntual en base a evidencia. Yo quisiera agradecer esta posibilidad de poder brindar a todas y a todos ustedes algunos de los aspectos, parte de la información que venimos haciendo como sector de educación en relación a la implementación de la educación ambiental en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra.
Invitamos a continuación a la señora Pilar Reyes, directora ejecutiva del Programa de Indagación Científica para la Educación en Ciencias de la Universidad de Chile, que nos va a contar la experiencia chilena en relación justo al rol de la educación básica frente a la sostenibilidad ambiental. Muchas gracias. Primero agradecer al Consejo Nacional de Educación por esta invitación y poder colaborar con ustedes y también tener la oportunidad de compartir la experiencia que hemos desarrollado en Chile con más de 20 años trabajando en la indagación científica y 5 años trabajando ya con educación en cambio climático en forma específica. Entonces, yo también soy profesora y me voy a parar en la... es como inevitable. El rol de la educación básica frente a la sostenibilidad, específicamente la educación en cambio climático en Chile. La contextualización. Es bien impactante cómo el cambio climático se planteó en el primer panel, genera transformaciones profundas en nuestras vidas y de forma urgente. Ya, por lo tanto, era cómo consumimos, cómo nos alimentamos, cómo construimos ciudades que sean agradables y podamos vivir en ellas en paz y en tranquilidad. Dado que todo esto del cambio climático está impactando en nuestra vida y en todos los ambientes, tenemos que buscar una solución, pero esa solución no puede ser en forma individualista y tiene que ser en base a un gran consenso. Y ese consenso no lo vamos a lograr si no educamos a la ciudadanía en general. Por lo tanto, tenemos que empoderar a los ciudadanos y ciudadanas de nuestros países, de la región latinoamericana, y la herramienta que tenemos es la educación, en este momento lo que más ha sido efecto. Por lo tanto, vamos a trabajar en esta contextualización. Y la problemática es que niñas, niños y jóvenes nos están pidiendo más ciencias, más educación ambiental, y más educación en cambio climático en particular. Lo vemos con toda la acción que tienen las generaciones que están activamente funcionando en todas las partes del mundo y que movilizan mucho más que los adultos que estamos en situaciones de discusión permanente. Por lo tanto, si necesitan más ciencia, tenemos que entregarles esos mecanismos de comprensión de la naturaleza, de cómo sucede, qué implica, y nosotros, los que trabajamos en educación, cómo ayudarles a formarse en esa comprensión. Entonces, ¿dónde vamos a buscar ciencia? La ciencia la vamos a buscar en el panel intergubernamental de cambio climático, que todos los años está trabajando diferentes reportes. Y en el último reporte aparece una estudiando para esta conferencia, porque uno también aprende y se concentra, y aquí hay una imagen que es bien impresionante, que si ustedes la ven, estamos acá, el punto es 2023, ¿no es cierto? Las condiciones pasadas es donde está la flecha, yo no sé si se puede, no, ya. Lo importante es que estamos, el mundo presente, el IPCC AR6, en la página de abajo, De ahí nosotros tenemos un punto negro, ¿no es cierto? Y desde ese punto negro, o sea, desde el 2023 hacia el 2030, vamos avanzando, y después se proyecta hacia el 2100. Y ahí, en el 2030, tenemos esa bifurcación muy evidente. O nos movilizamos hacia arriba y bajamos las emisiones de carbono que generan el cambio climático,
y el aumento de la temperatura, o seguimos funcionando como estamos hoy día y vamos a tener altas emisiones con consecuencias devastadoras para toda la biodiversidad y el planeta. Entonces, cuando se pregunta cuál es el rol de la educación general básica con respecto al cambio climático, lo tenemos ahí presente. Tenemos que caminar hacia bajar las emisiones de carbono y poder bajar los riesgos que tenemos en cambio climático. Pero mi presentación tiene un poquitito más de argumentos que ese, pero ese ya es muy impactante. Y esto salió ahora, en el 2023. Entonces, el rol estratégico es que tenemos que tener acceso a información científica comprensible. Tenemos que combatir la desinformación. O sea, adiós a las fake news. Tenemos que tener una confianza hacia la información científica. Tenemos que ofrecer educación de calidad para todas y todos. Tenemos que formar a los docentes en nuevas competencias pedagógicas y ahí debemos acompañarles. No podemos dejarlos en soledad y ayudarles también, porque toda esta concepción científica, en el fondo, viene de un conjunto de disciplinas que se denominan las ciencias climáticas y que implican las ciencias naturales y las ciencias sociales, que van en un conjunto interdisciplinario y transdisciplinariamente. Por lo tanto, un fenómeno climático no se explica exclusivamente con la biología o con la química o la geología, se explica interdisciplinariamente. Y eso no está instalado en la formación de profesores, menos en la escuela pública. Lo que nosotros tenemos como experiencia es que está segmentado. Y los proyectos que usted mencionaba tienen esa virtud de tener que trabajar interdisciplinariamente y tenemos que entonces empezar a cambiar las clases de ciencias por una clase integrada en proyectos o en indagación. Y finalmente también tenemos que sensibilizar a la familia y hacerlas participar, porque eso es un todo. La familia es la unidad, ¿no es cierto?, que representa a la sociedad que va a la escuela, y la escuela es un motor de transformación de la sociedad. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esta educación en cambio climático? Aquí nosotros tenemos niñitos y niñitas del mes pasado del norte de Chile que están trabajando en el desierto más seco del mundo, con un río pequeñito, pero lo están empezando a valorar. Bueno, siempre lo han valorado, pero ya desde las generaciones pequeñitas se va desarrollando aún más. Entonces, planteamos nosotros desde la experiencia de la Universidad de Chile con el programa de educación en ciencias basada en la indagación ECBI, desde el 2002-2003, un enfoque sistémico. ¿Qué implica? Que tenemos que saber identificar cuáles son el saber y el saber hacer en ciencias climáticas en los niños al término de la educación científica. En el fondo, ¿para qué los vamos a capacitar? ¿Qué deben terminar haciendo? ¿Cómo se tienen que desempeñar? Luego, tenemos que trabajar en desarrollo profesional. Si queremos que los estudiantes sean activos participantes, entonces tenemos que formar a los profesores en la misma forma que ellos van a aprender, la misma forma en que ellos van a enseñar. O sea, los profesores tienen que aprender con pedagogías activas y no explicarle desde la definición qué es una pedagogía activa para que el docente después le repita esa definición. Tenemos que hacerlo que vivencie esa pedagogía activa para que la transfiera a la sala de clases. Tenemos que apoyarle con materiales. Se daba
también un avance que ustedes mencionaban, que tenían plataformas de materiales, así como también hay otras plataformas de materiales que la tiene Siemens Stiftung, que mañana seguramente las va a presentar, o hoy día en la tarde las va a presentar. Entonces, tenemos que acompañarlos y evaluar, saber cómo está avanzando esto, cómo va siguiendo, y el apoyo comunitario, que es la visión común que se tiene que desarrollar con todos los responsables que trabajan en educación en cambio climático. Para eso, generar esa visión común, teníamos que generar una planificación estratégica. Y esta planificación estratégica se va haciendo permanentemente en todas las conferencias que hemos hecho en educación en cambio climático con diferentes organizaciones. Y aquí, por ejemplo, con Diane, que representa la organización, la Oficina de Cambio Climático, que está con nosotros, con Siemens Stiftung, con el CR2, que va a estar Anita. En el fondo no se hace en soledad, se hace en colaboración con muchas gentes y trabajamos barreras, buenas prácticas y vamos avanzando en esa comprensión. Por lo tanto, los adultos nos ponemos de acuerdo para cómo hacer este cambio en la sala de clases. Luego implementamos el desarrollo profesional con pedagogías activas. ¿Qué significa? Desarrollamos cursos de capacitación docentes, los envasamos, pero trabajamos modelos específicos de indagación científica. Entonces, trabajamos conceptos científicos, conceptos de cambio climático, pero con modelos de indagación científica, en el cual los docentes trabajan la idea de generar situaciones y experiencias científicas nuevas que se relacionan con sus ideas previas y luego se plantean predicciones, planifican sus experiencias, hacen los experimentos, obtienen datos, los interpretan, se generan nuevas preguntas, surgen nuevas situaciones de aprendizajes, se hace en colaboración. Si los docentes trabajan en esto, también lo aplican en la sala de clases. Y es fantástico el modelo, porque este modelo nos permite generar una comprensión profunda de los problemas de lo que es el cambio climático y los efectos que tiene. Luego también trabajamos la otra pedagogía, que es el proyecto, el aprendizaje basado en proyectos, que también tiene indagación, y este ABP, o aprendizaje basado en proyectos, nos permite generar acción climática. Entonces, con la indagación científica yo comprendo, con el proyecto yo aplico y me implico y actúo en mi radio. Por lo tanto, si la escuela, el rol de la escuela va a fomentar esas dos metodologías, va en todos los estudiantes. Piensen ustedes en una escuela de 400 estudiantes, tenemos 400 familias. ¿Cómo se va a movilizar esas 400 familias por el cuidado y protección de su macetero o de su metro cuadrado? Ya estamos generando acción climática. Y luego también tenemos la innovación, que es a través del pensamiento de diseño, donde se va a trabajar con el real problema que tiene el otro, donde tiene que empatizar, se tienen que definir las situaciones, se tiene que idear un producto, se tiene que prototipar y después testear. Por lo tanto, esto puede ser un servicio o puede ser un producto. Si es servicio, puede ser apoyo por ejemplo, a fomentar el transporte público. O si es un producto, puede ser cómo mejoramos o cómo reducimos las aguas grises de las escuelas, o cómo manejamos simplemente el cuidado o compostajes de los alimentos que se producen en una escuela. Entonces, tenemos esas tres metodologías que estamos trabajando y es importante comprender que esas tres metodologías tienen que generar cambios socioeconómicos. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos generando emisiones, ya
Las emisiones van a seguir cambiando el clima, van a seguir generando impactos y riesgos. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir teniendo en morado el aumento de la temperatura. Y ahí no sabemos lo que va a pasar, porque de aquí a 100 años puede aumentar hasta 5 grados. Y hoy día ya vemos los tremendos aluviones, los tremendos incendios y toda la problemática solo con 1.1 grados Celsius que haya aumentado a la fecha y ya declarada. Y se espera que al 2030, al menos en nuestros países, en Chile, en Perú, o digamos por la convención, llegue a máximo 1.5. ¿Qué más? Recursos didácticos. Los tenemos, están libres de disposición. Necesitamos cambiar la sala de clases, necesitamos trabajar con los profesores que apliquen, que los acompañamos para que apliquen, y ahí tienen sus proyectos en desarrollo a través de los cursos. Tienen que resolver problemas con sus estudiantes, en sus territorios, en diferentes situaciones, y desarrollar la colaboración por sobre todas las cosas. Eso. Tenemos que, en el fondo, el rol de la escuela es desarrollar una ciudadanía que participe activamente tanto en conocer los factores o las causas del cambio climático y trabajar en consecuencia para adaptarse al cambio climático. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Invitamos a Jan Saradú, representante de la Oficina de Educación para el Cambio Climático de la Red Internacional de América Latina, Europa y el Caribe. Jan. ¿Aló? Sí. Sí, te escuchamos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Primero que nada, igual agradecer la invitación al Consejo Nacional de Educación. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes para compartir sobre este tema muy, muy importante. Y también un poco reciente, quiero decir. Voy a responder a la pregunta de la presentación, pero quiero decir que es un tema reciente, y esto por varias razones. Yo hoy aquí me presento, un gusto, Jan Saradú, vengo de París, donde en 2018 fue fundada la Oficina de Educación para el Cambio Climático. Fue una respuesta directa al artículo 12 del Acuerdo de París que fue mencionado antes, el acuerdo marco que está por el momento rigiendo todas las relaciones internacionales sobre el cambio climático. Y este artículo verdaderamente cita a la educación como una herramienta fundamental, como fue dicho, para preparar a las sociedades a los cambios futuros que nos esperan. Y por esta razón nosotros fuimos fundados. Pero 2018, eso fue ayer. Y el tema de educación a cambio climático es todavía muy nuevo. Como fue mencionado, la educación ambiental ha existido ya hasta alrededor del mundo por unos 20 años. Y ahora estamos por fin focalizándonos en uno de estos aspectos, que es la educación a cambio climático, y se necesita verdaderamente, y lo voy a insistir más tarde, focalizarse de manera precisa en este tema. Rápidamente, ¿quiénes somos? Somos un equipo ejecutivo en París, unas 12 personas, pronto 20, desde donde coordinamos una red de más o menos 70 socios en 30 países. Pilar aquí presente es uno de nuestros socios más activos en América Latina, donde tenemos un gran proyecto que lanzamos ya hace casi 4 años, ALEC, América Latina para la Educación Climática, en México, Colombia, en Chile, y con algunas acciones puntuales por el momento en Perú, pero ojalá ahí podamos colaborar más a detalle en eso. Y nosotros justamente somos una emanación de la comunidad científica internacional y pedagógica. Como ven ahí tenemos diferentes gorras, diferentes roles y misiones. Somos primero que todo un centro UNESCO. Somos verdaderamente, en francés se dice, la mano operacional de UNESCO en la implementación y operacionalización de la educación a cambio climático. O sea, nosotros estamos no solo en las instancias de política pública internacional, pero también en las aulas de clase, en Colombia, en el Amazonas. Entonces, tenemos esa capacidad justamente ir del nivel operativo al nivel de política pública.
Y esto lo hacemos a través de una alianza muy importante con el mundo científico. Somos también una organización observadora del IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático que fue mencionado ya varias veces, pero también somos la única organización educativa en el mundo con una alianza formal con el IPCC. Lo que nosotros vamos a venir a hacer, nuestra especificidad en educación a cambio climático, es verdaderamente traer la ciencia a las aulas, hacer el puente entre el mundo pedagógico y científico. Y por eso nos especializamos en adaptar los informes del IPCC a un público docente. Y vamos a crear recursos con el IPCC, mano en la mano, abiertos, gratuitos, disponibles ya en español, por ejemplo, para que después estos puedan ser contextualizados por socios a diferentes partes del mundo, y es lo que hemos estado haciendo en América Latina por los últimos 4 años. Lo hemos hecho con Pilar en Chile justamente para crear capacidades locales que sean contextualizadas. Y fue dicho muy claramente en la ponencia anterior, esta contextualización, el entender el territorio, es absolutamente clave para tener una educación a cambio climático efectiva y de calidad. Aquí, súper. Bueno, para responder a la pregunta de nuestro moderador muy de frente y muy rápidamente, ¿qué queremos a través de la educación a cambio climático? Queremos sobre todo preparar a las futuras generaciones a 3 cosas. La primera es entender, la segunda es proyectarse y la tercera es simplemente vivir en un mundo en el cual el cambio climático es una realidad que los va a afectar. Estaba yo viniendo aquí en auto con el taxista y me decía, bueno, yo le preguntaba, ¿siempre está así en Lima? Es mi primera vez aquí, con neblina. Y dice, no, es que está el fenómeno del Niño y ya no sabemos, un día llueve, un día hace calor, el otro día estamos con los suéteres, el otro día en shorts. Y me pareció muy importante como ejemplo, porque esta incertidumbre es en la cual ya estamos comenzando a vivir y vamos a seguir viviendo en los años que vienen. El cambio climático no es un panorama fijo. No quiere decir que llegamos a 1.5.2 grados y ¡boom!, cambió el mundo. No, son cambios incrementales que no podemos verdaderamente prever, imaginar con precisión. Entonces hay que prepararnos y hay que preparar a las futuras generaciones a vivir en un mundo con una pluralidad de cambios constantes. Y eso no es fácil. Entender, ¿qué ponemos dentro de entender? Es lo que decía Pilar justamente muy bien en su ponencia, es fortalecer la educación científica, pero también el lado socioemocional. El cambio climático no es solo entender la ciencia detrás, pero es también apoyar a los docentes y a través de ellos a los niños, a las niñas y a las comunidades a gestionar las emociones muy importantes, muy fuertes que están relacionadas al cambio climático. Estamos hablando de desplazamientos de poblaciones, estamos hablando de gente que puede no seguir en vida con nosotros a causa de efectos como huracanes, sequías importantes, inundaciones. Estamos hablando de temas que son verdaderamente muy fuertes y hoy los docentes tampoco están formados en todo lo que conlleva la ecoansiedad, por ejemplo. Primero que todo para el docente, porque el docente como ser humano puede tener ecoansiedad, y segundo, de un lado pedagógico, un docente que no quiere transmitir ecoansiedad, pero que quiere hablar del tema del cambio climático, ¿cómo lo hacemos? Entonces nosotros también venimos a formar para los docentes para que este tema emocional esté integrado también en los planes de estudio, que es muy importante. Proyectarse de manera muy de la mano con lo emocional, hay que comenzar a construir narrativas positivas en relación al cambio climático. Hay que cambiar los ejemplos que damos a nuestros niños y niñas de lo que es ser una persona con éxito en la vida. Hoy en día muchos de los niños vivimos en una sociedad de la sobreinformación. En TikTok, por ejemplo, cuando le preguntas a un niño qué quiere ser como tal futbolista, quiere ser como tal artista. Con modos de vida totalmente incompatibles con el futuro climático que el IPCC nos dice. No podemos estar en los aviones como los futbolistas 4 veces por semana o consumiendo sin límite.
Pero tampoco hay que estar en una construcción de una narrativa que sea muy limitada y que no sea atractiva para las generaciones futuras. Entonces hay que tener toda una reflexión de qué tipo de nuevos ejemplos, nuevas narrativas deseables podemos construir para nuestros niños y niñas. ¿Cómo los podemos inspirar y decirles que, bueno, sí, el cambio climático es grave, se vienen cosas tal vez no muy fáciles, pero no es una fatalidad. El ser humano lo que tiene de impresionante es la curiosidad y la capacidad de adaptación. Y nos podemos adaptar y podemos imaginar un futuro, podemos conjuntamente imaginarnos un futuro bonito en el cual podemos ser felices. Y hoy en día pónganse en los zapatos de unos niños, niñas que están escuchando todos los días en sus redes sociales, en los medios de comunicación, que no estamos haciendo lo suficiente para el cambio climático, que las cosas no están pasando suficientemente rápido. Le estamos vendiendo un panorama extremadamente negro. Y por la primera vez los estudios están mostrando que estamos creando una generación sin una visión positiva del futuro. Y sin eso se nos acaba el motor que nos impulsa a seguir avanzando. Entonces hay que verdaderamente hacer un gran trabajo en la construcción de narrativas positivas. Y tercero, claro, dar las competencias y aptitudes para ser ciudadanos involucrados en la economía y en la ciudadanía. Bueno, y para esto todavía, y veo que el tiempo pasa muy rápido, tenemos todavía unos desafíos muy importantes en lo que consiste la implementación de la educación a cambio climático. Lo que nos muestran los últimos informes de la UNESCO es que por el momento hay muy baja o nula integración del cambio climático en los planes de estudio. Y cuando la hay, vemos, por ejemplo, que en Latinoamérica solo 27% de los países cuenta con un presupuesto para la implementación de este nuevo tema en los programas escolares. Una cosa es escribirlo en los currículums y la otra es tener los recursos para formar a todos los docentes en este nuevo tema, crear recursos pedagógicos, hacer eventos como esto, bueno, poner la máquina en marcha. 27% es muy poco. Y también fue mencionado algo al principio que tengo que decir que no es verdad. Hoy en día todos han escuchado hablar de cambio climático, ojalá sí, pero todos saben explicarlo, eso no es verdad. Eso no es verdad. Y todos los informes lo muestran. En el caso de los docentes, lo vemos muy claramente. Menos del 30% de los docentes son capaces de explicar los efectos del cambio climático en su región o país. Menos del 30%. En los jóvenes todavía más. El 70% de ellos no puede explicar qué es el cambio climático. Saben que sí existe, pero no tienen idea qué es. La confusión entre la capa de ozono y el cambio climático, todos los días, ahí está. Y más encima, porque no lo entienden, enteramente, no entienden la ciencia detrás, también sufren de ecoansiedad. El 75% de los adolescentes y los jóvenes sufren de ecoansiedad. Hay que hacer algo al respecto. Y por eso aquí puse, es importante diferenciar dentro de la educación ambiental, la educación a cambio climático en Latinoamérica, que tiene una gran historia, un gran histórico de tener políticas de educación ambiental desde ya hace más de 20 años, con la educación a cambio climático. Cierto, es una componente de la educación ambiental, pero hay que explicitarla muy bien a los docentes. Hoy en día, cuando vamos a las aulas y platicamos con los docentes, nos presentan proyectos de reciclaje y nos dicen, yo hice cambio climático. Y nunca hablaron de gases de efecto invernadero, nunca ni mencionaron cambio climático, pero están convencidos que están hablando de cambio climático. ¿Por qué? Porque se les ha dicho que educación ambiental es educación a cambio climático. Y si queremos tener una ciudadanía informada, hay que hablar de las cosas, hay que explicitarlas y hay que nombrarlas muy claramente. Entonces, por eso la educación a cambio climático debe centrarte tanto en los conocimientos, como fue dicho, como las actitudes y aptitudes. Hay que verdaderamente ponerlos en marcha y nosotros lo decimos a través de la cabeza, el corazón y las manos. Desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar la esperanza, las narrativas positivas, y las manos, la acción climática, ponerse en acción. Y concretamente queremos nosotros desarrollar 3 tipos de aptitudes a través de la educación a cambio climático. La primera es comprender la complejidad. Es un tema sumamente complejo, que de hecho es una de las primeras barreras por las cuales los docentes no se sienten todavía confortables en llevarlo al aula. La segunda es desarrollar el pensamiento crítico, y para eso tener una educación basada en la ciencia es sumamente importante. Formar ciudadanos informados y capaces de distinguir
una fake news de una no fake news es sumamente importante. Y también tenemos que desarrollar la ética y la empatía. Entender que, aunque yo no esté afectado hoy en día por impactos del cambio climático, tal vez en Nepal sí lo son, ¿no? Entender que estamos hablando de un tema que es global, con impactos locales, y que no necesariamente tú vas a vivir todo lo que le está pasando a la otra persona, pero que sigue siendo muy importante que actúes, porque vivimos juntos en este planeta. Más allá de esto, la educación al cambio climático debe ser, claro, un componente básico de los planes de estudio de todos los países de Latinoamérica, y hay muchos progresos en eso que tengo que verdaderamente felicitar. Y hay que desarrollar una visión que sea sistémica y, como dijo Pilar, transdisciplinar e interdisciplinar. No puede ser un nuevo tema que le vamos a poner a los docentes que ya tienen que hacer muchas cosas: educación a la paz, educación al cambio climático, educación a esto. Tiene que ser un tema que se integre en lo que ya existe y que pueda crear nuevos enlaces. Y hay que, de nuevo, y creo que lo vamos a repetir todos aquí los ponentes, hay que apoyar y hay que formar a los docentes. Y en esto nosotros estamos muy claros. La investigación lo muestra y nuestra experiencia también lo muestra. ¿Qué significa formar? Más de 40 horas de formación, un mínimo de 40 horas, es lo que nos muestra la investigación que se necesita para que un docente entienda el tema y se sienta en capacidad y en confianza de llevarlo al aula con sus alumnos. Menos de esto, vemos que hay lagunas importantes que siguen existiendo. Y para ir acabando aquí, ahí, rápido, les comentaba que la educación al cambio climático es un tema que suscita cada vez más interés a nivel regional e internacional, y qué bueno y qué malo que es, porque lo tenemos ya enfrente, que lo comenzamos a abordar, ¿no? Y para comentarles, como fue dicho, que Perú va a volver después de muchos años a tener una presencia en la Conferencia de Partes de las Naciones Unidas, que será en Dubái. Yo también voy a estar ahí las 2 semanas. Es mostrarles un poco la trayectoria que ha tenido la educación de cambio climático a nivel internacional en política pública. Hubo una primera reunión de ministros de Educación y de Medio Ambiente, porque es sumamente importante que estos dos ministerios no solo se hablen, pero que trabajen de la mano en este tema. Y es lo que estamos intentando hacer a nivel de política pública con UNESCO, hacer que estas sinergias se creen y que vivan también en los países. Entonces, una primera reunión muy importante en la COP26 en Glasgow. Nosotros organizamos un primer gran evento para llevar la voz de los docentes a esta conferencia de educación a cambio climático. Es sumamente importante. Hoy se escucha mucho de la juventud, los niños, las niñas, están en todas partes, pero el vehículo para llegar a ellos es el docente. Y hay que darle una voz y una representación al docente. Entonces estamos llevando también la voz del docente a la COP todos los años. El año pasado en Egipto fue lanzado por UNESCO la encuesta de demanda juvenil sobre la educación a cambio climático, y sobre todo el lanzamiento del JEP, Greening Education Partnership, Alianza Verde para la Educación, que tiene como objetivo verdaderamente alinear a todos los Estados miembros de UNESCO, a más de 1000 organizaciones a nivel internacional, local, nacional, alrededor de la educación a cambio climático, para trabajar más de la mano, crear más sinergias, utilizar mejor los recursos para avanzar en este tema más rápido, porque sí hay una urgencia. Y comentar aquí que la semana pasada hubo la Conferencia General de UNESCO, en la cual se votó de manera unánime, ¿se dice? Unánime. La revisión de un documento que se llama la Recomendación de 1974, que es un documento de política pública internacional que define qué se entiende a nivel internacional por una educación de calidad. Y en esta revisión, en la cual participamos, se logró al fin integrar, actualizarla para incluir la educación ambiental y sobre todo la educación a cambio climático. Entonces, hay instrumentos a nivel internacional de política pública que también están ahí para ayudar y guiar a los docentes y a los países en la implementación de esta temática. Y destacar aquí que fue con gran apoyo del liderazgo chileno que esto fue adoptado. Y para acabar, primer pabellón de educación a cambio climático este año en Dubái. Por la primera vez, más de 200 eventos
sobre educación a cambio climático que van a ser llevados a cabo, que hemos estado muy de la mano con el gobierno de los Emiratos Árabes construyendo esto. Es sumamente importante que nos platiquen, por eso me encanta estar aquí con ustedes, saber qué están haciendo para llevarlo, para informar a la política pública internacional a través de sus ejemplos en Perú, de las buenas prácticas que están haciendo. Nosotros somos ese puente también entre ustedes y este mundo. Entonces aquí estoy los 2 días para que platiquemos. Muchas gracias. Gracias. Un breve resumen a partir de las 3 presentaciones. Queda claro entonces que el rol de la educación básica es fundamental precisamente para la formación de la ciudadanía ambiental. Y algunas ideas fuerza que creo que están presentes. Uno, que la educación es la herramienta básica precisamente para atender todo el tema del cambio climático. Una siguiente idea fuerza tiene que ver con la ciencia. De hecho, necesitamos partir de un razonamiento científico que nos permita realmente poder avanzar a esta comprensión de lo que nosotros tenemos que ir también dando como educación en nuestras escuelas. De hecho, es importante que esa información científica comprensible esté a acceso no solamente de los estudiantes, sino fundamentalmente de aquellos que forman los estudiantes. Entonces tenemos el reto, ¿no?, de una formación en nuevas competencias pedagógicas para todos nuestros docentes. Formación que tiene que ser transversal a todo el sistema educativo, precisamente para que podamos tener una gestión que esté atenta y que pueda poder plantearse como tema central la sostenibilidad ambiental de los siguientes 30 o 40 años. Ya nuestro Pilar estuvo explicando, por ejemplo, en el gráfico que colocó, por ejemplo, de cuál es la situación que tendremos en los siguientes, de acá al 2030, de 2050 y al final de este siglo, cómo va a ser si es que nosotros no hacemos nada o no actuamos de manera decisiva ahora. Hay también que trabajar el tema de la sensibilidad en la familia y en la comunidad en realidad para que participen activamente en este proceso educativo. El proceso educativo que no solamente pasa porque los docentes tengan una formación diferente y desarrollen nuevas competencias pedagógicas, sino porque también involucremos en la misma a la familia y a la comunidad en su conjunto. Si no hacemos eso, la labor que se puede hacer desde el sector de educación, si no hay una labor intersectorial entre todos, no va a tener un efecto, el efecto esperado que nosotros queremos. Y en esa perspectiva también, en el caso de la formación docente, hablar de la necesidad de pedagogías activas, en donde el tema científico, la concepción científica sobre un modelo de indagación científica para ver o comprender qué significa el cambio climático, cómo esto va a afectar nuestra sostenibilidad como civilización incluso, si no lo tenemos presente dentro de esto, vamos a tener problemas para precisamente desarrollar esos aprendizajes que queremos desarrollar en nuestros jóvenes y niños a futuro. Entonces, con esto cerramos esta mesa que ha tenido como tema el rol de la educación básica frente a la sostenibilidad ambiental y el cambio climático, y doy gracias a todos nuestros fabulosos presentadores. Gracias. Un aplauso fuerte para este distinguido panel. Agradecemos a Santiago. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.